Hola, mis queridos hermanos y hermanas de nuestra querida Iglesia Adventista de la Promesa de Bella Unión, Uruguay. También a todos hermanos de todas las iglesias donde estuvieren, amados amigos y amigas que nos acompañan por medio de este estudio. De hoy, último sábado del año de 2020, llegamos también a la última lección de esta serie de estudios del cuarto trimestre, respuestas bíblicas a las preguntas difíciles. Bueno, una lección de cuño apologético. Hoy llegamos a un tema de gran relevancia. Hoy hablaremos sobre una pregunta también difícil y que necesita de una respuesta bíblica. ¿Es Dios atroz en el Antiguo Testamento? ¿Es Dios atroz en el Antiguo Testamento? Esta 13ª lección tiene como objetivo mostrar al estudiante que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento son armoniosos al revelar un Dios amoroso y justo. El texto básico nos dice así, en Deuteronomio 20, versículo 16. Pero en las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da en heredad, no dejarás con vida nada que respire. ¡Wow! Es un texto que realmente despierta muchas controversias, aparentes contradicciones respecto del carácter amoroso de Dios. Pero destaco aquí el término aparente contradicción. Vamos a la introducción, queridos. El tema que discutiremos en esta lección molesta a muchos escépticos y preocupa incluso los cristianos sinceros. ¿Ya estuvo preocupado tú con ese tipo de cosas? Tú, cristiano sincero, que cree en Dios, sabe que servimos a un Dios de amor santo, puro, justo, recto. Este tipo de cosas ya le causó algún incómodo. Ya tuvo que dar respuesta a alguien sobre esto, pero aún se siente que falta algo. Ojalá que al concluir el estudio de hoy pueda sentirse cada uno de nosotros mejor preparados para dar una respuesta bíblica a este tipo de pregunta. ¿Es Dios atroz en el Antiguo Testamento? ¿Cómo entender las narrativas bíblicas en las que Dios ordena la ejecución de pueblos enteros, como los cananeos, o borra a toda la población mundial del mapa, como un diluvio, a excepción de 8 personas salvas en un arca? Al leer relatos en el Antiguo Testamento, muchos cristianos se sorprenden por tales informes. Otra pregunta que surge regularmente es la siguiente: ¿es Dios atroz en el Antiguo Testamento, pero amoroso en los escritos del Nuevo Testamento? ¿Sería el Dios revelado en el Antiguo Testamento un ser truculento, sanguinario y violento, a diferencia del Dios amoroso revelado en el Nuevo Testamento? En este estudio nos esforzaremos por buscar respuesta a estas preguntas. Vamos entonces al estudio. Primeiro párrafo, entendiendo la fe cristiana. Primeiro tópico. El estudiante serio de las Escrituras se encontrará ocasionalmente con preguntas intrigantes y difíciles de entender. Las aparentes contradicciones no desincentivarán el progreso espiritual del cristiano piadoso. El Antiguo y el Nuevo Testamento son la revelación progresiva y orgánica de un solo Dios y, por lo tanto, no se contradice entre sí. Tenemos que comprobar esto al
al discurrir de esta lección, ¿ok? Muy bien, así veremos en los siguientes párrafos que el carácter y la palabra de Dios está en perfecta armonía y brindan las respuestas a las preguntas presentadas en la introducción. Muy bien, vamos a la primera pregunta y buscar respuesta para ella, basado en ítem 1, ¿ok? De comentario de nuestra lección. Bueno, de acuerdo con los textos aquí sugeridos para nuestra lectura, en primeiro livro de los Reyes, capítulo 13, 23, en el libro de Esdras 9, 9, Neemías 9, 17 y en Salmo 103, versículo 8, habla del testimonio del Antiguo Testamento acerca de Dios. Tenía razón el hereje Marción en sus enseñanzas. También puede leer Malaquías 3, verso 6. Bueno, Marción decía que sí, que el Dios del Antiguo Testamento era uno y del Nuevo Testamento otro. Tenía él razón. Bueno, y también en este mismo ítem 1, la segunda pregunta. Entonces, al leer y comentar el ítem 1, vamos a encontrar respuesta para la primera y la segunda pregunta. A segunda dice, comente sobre el testimonio del Nuevo Testamento y acerca y respecto de lo que pensaron Jesús y los apóstoles sobre Dios revelado en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Vamos a este primer ítem del comentario de la lección que nos va a aclarar mejor estos textos aquí sugeridos. ¿Ok? Un Dios de amor. La afirmación de que el Antiguo Testamento revela un Dios diferente al que se ve en el Nuevo no es nueva. No, esta no es una nueva afirmación. En el siglo II, Marción, uno de los herejes más famosos de la historia cristiana, rechazó completamente el Antiguo Testamento como revelación divina. Exactamente. Para él, el Dios del Antiguo Testamento era malo, lleno de furia y no compatible con el que reveló la gracia y el amor en Jesucristo. Así pensaba este hombre y así pensaron muchos que siguieron sus ideas, su entendimiento sobre este tema. Así piensan muchos en nuestros días, queridos. Bueno, las opiniones cristianas distorsionadas de Marción fueron firmemente rechazadas por la Iglesia de Roma y fue excomungado en el año 144 de la era cristiana. ¿Ah? Sin embargo, las herejías marcionitas continuaron perturbando las iglesias durante algún tiempo. Después de casi 2000 años, la Iglesia de Jesús aún debe estar lista para defender la fe contra afirmaciones erróneas acerca de Dios o respecto de Dios y su palabra. Por tanto, reafirmamos nuestra creencia en la unidad de ambos testamentos sagrados. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento respaldan la inmutabilidad y perfección del carácter de Dios. Exactamente, conforme nos queda muy clarito en Malaquías capítulo 3, versículo 6. Bien, creemos, como dijo Santiago, que en Dios no hay cambio ni sombra de variación. Capítulo 1, verso 17. La Escritura no omite los relatos en que Dios trata a ciertas personas con rudeza. Sí, trata con rudeza cuando necesario. A través de sus actos, Dios aplica juicio en naciones, pueblos, personas, familias enteras. Sí, queridos. Sin embargo, en ninguna parte los autores bíblicos cuestionan la bondad divina. No.
Por el contrario, en todo el Antiguo Testamento se reconoce a Dios como misericordioso, paciente y lleno de amor. Es lo que se puede ver conforme Génesis 33, 11, Números 14, 18, Segundo Reyes 13, 23, Neemías 9, 17 y 31, Juan 2, versículo 13 y también 4, versículo 2. Como dijo el salmista, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia, conforme el Salmo 103, versículo 8. No nos restas dudas ninguna a respeito del carácter amoroso, piadoso, bondadoso de nuestro Dios. Muy bien, el testimonio del Antiguo Testamento anuncia la bondad divina a todos los que desean disfrutarlas. Exactamente, para todos. Dios extiende sus manos para todos. Dios siempre estuvo dispuesto a perdonar a todos que se arrepentieran de sus pecados, de sus malos caminos. Dios siempre, querido, siempre enviaba a sus siervos, profetas, siempre usó hombres y mujeres para llamar la atención de su pueblo a fin de que fueran salvos, no destruidos. Exactamente. Incluso Dios llamó la atención de las naciones paganas, porque los quería, los amaba, quería salvarlos, no destruirlos. Pero bajo de la paciencia de Dios, a lo largo de siglos, los pueblos se tornaban cada vez peores, más malignos, más crueles, más insanos, y llegaron a un punto irreversible. Y por esto en muchos momentos Dios aplicaba juicios terminales en estas personas. ¿Verdad, queridos? Por lo tanto, podemos ver que acusar a Dios de truculencia es una lectura parcial y sesgada. Ver a un Dios bíblico furioso y sediento de sangre puede ser simplemente un mecanismo de escape ante el compromiso esperado. Al lector sincero de las Escrituras le encantará fácilmente el carácter perfecto de Dios que se revela en ellas. Las Escrituras sí revelan el carácter bondadoso, maravilloso, misericordioso de Dios. Muy bien. También, queridos, para los oyentes de Jesús estaba claro que al referirse al Padre hablaba de Dios, Yahvé, como se revela en las Escrituras del Antiguo Testamento. Bueno, aquí encontramos varias referencias a esto, como Juan 1:14, capítulo 2:16 y también capítulo 6, verso 45. Así, el Dios revelado en el Antiguo Testamento es el mismo revelado en Jesucristo. ¿Ok? Muy bien. Para Jesús y los apóstolos, las Escrituras del Antiguo Testamento eran la revelación de Dios. Muy bien, queridos, es muy importante que no tengamos también la mínima duda de que las Escrituras es la revelación de Dios a nosotros. Porque en las Escrituras encontramos estas aclaraciones, esta relación tan fuerte entre el Dios bondadoso del Nuevo Testamento y el Dios bondadoso del Antiguo Testamento. El Dios que es severo en el Antiguo Testamento, pero que también es severo en el Nuevo Testamento. Sí, bueno, sobre esto veremos algo más adelante. ¿Está bien? Muy bien. Si Jesús y los apóstoles consideraron a Dios del Antiguo Testamento como un ser violento y sediento de sangre, nunca habrían hecho tales conexiones entre Jesús
Yahvé em el Nuevo Testamento. É óbvio, se os apóstolos tiveram esta mesma opinião de Marcion, que o Deus do Antigo Testamento é truculento, malo, cruel, sanguinário, por que relacionariam tanto Jesus a ele? Porque o próprio Jesus se relacionaria tanto com ele, a ponto de dizer, eu e o Padre somos uno. Muito bem, vamos a la continuação, então. Bem, hermanos, portanto, notamos que é impossível dissociar a revelação de Cristo no Novo Testamento de la persona del Padre em el Antigo Testamento. Muito bem, este comentário del item 1 que nos hace reflexionar a respeito de lo que dice el Antiguo Testamento, lo que dice el Nuevo Testamento también, lo que hablaban los profetas, los salmistas, los escritores bíblicos del Antiguo Testamento, lo que hablaba el propio Jesús y los apóstoles, escritores del Nuevo Testamento, tanto para uma como para outra parte, o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento, não é outro sino um solo Deus. Deus justo, Deus amoroso, santo, perfeito. Deus não comete jamais nenhuma injustiça. Quando tem que aplicar um juízo, lo hace com justiça, com santidade, com perfeição. Deus que estende a mão e levanta o caído, que toma de vuelta su hijo arrependido, Deus que perdona o pecador arrependido, pero Deus que não aceita ser burlado, Deus sim severo, Deus que não é niño, Deus que não pode ser pisoteado por homens malos, crueles, por pueblos, por nações inteiras. Deus que está arriba de todo e de todos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Bueno, vamos para a próxima parte deste estudio. Vamos também a la terceira e quarta perguntas desta primeira parte e vamos nos aprofundizando um pouco mais neste tema. ¿Es Dios atroz en el Antiguo Testamento? Bueno, estoy seguro que para todos nosotros cristianos no tenemos más duda alguna, pero tenemos que dar respuesta a personas, amigas, conocidos, parentes, que muchas veces levantan estas cuestiones, ¿cierto? Entonces, vamos a continuar con el estudio. ¿Bien? Muy bien, vamos entonces a las preguntas 3 y 4. Hermanos, assim diz a pergunta 3. Qual é a razão por la que Deus exerce um juízo severo sobre os homens? ¿Está de acordo com seu caráter? E a quarta pergunta, ambas, terceira e quarta, vamos ler o item 2 para reflexionar sobre ela. ¿Se pode dizer que Deus foi injusto com esses pueblos? ¿Qué enseña la Biblia al respecto? Bueno, vamos al comentario en el ítem 2, ¿ok? Diz-nos assim, Deus de justiça. Ambos testamentos sagrados revelam Deus de amor. Então, como explicamos as escenas de assassinatos ordenadas por Deus em las páginas do Antigo Testamento? Eventos como a aniquilação de la humanidade em el dilúvio e de los cananeus em possessão de la terra prometida indicam que Deus estava enojado e era violento? Por supuesto, decimos que não. Entenderemos melhor esta narrativa como estás considerando duas verdades. Ok? Vamos considerar duas verdades importantes.
esto va a ser muy bien aclarado. La primera se refiere a la degradación humana. Las escrituras muestran que inmediatamente después de la caída, la humanidad se inclinó hacia el pecado y sus efectos desastrosos. Comenzaron a suceder mentiras, crisis relacionales, ira, envidia y homicidios. Y esto iba de malo a pior, conforme Gênesis 3, versículo 12 y 13, capítulo 4, 5 al 8, y también versos 23 y 24. Y esto iba empeorando, empeorando. Es lo que vemos en nuestros días también. Muy bien. La corrupción se extendió rápidamente por la tierra, de modo que en los días de Noé, la maldad controlaba el corazón a níveis inimaginables, conforme Gênesis 6, versículo 5. Aunque sabemos que la criminalidad es común en nuestros días, la tierra nunca ha estado tan llena de violencia como en los días de Noé. En Gênesis capítulo 6, versículo 11, se puede notar. El estado de anomia era muy grave. Y en este contexto, Dios revela otro aspecto de su naturaleza perfecta, su santa justicia. Conforme Salmo 103, verso 6, y 119, versículo 137, y Romanos 10, verso 3. Como dijo Abraham, el juez de toda la tierra no hará justicia. Gênesis 18, 25. Así, al enviar el diluvio a la tierra, Dios ejerce su justa justicia. No castiga inadvertidamente, pero responde a la depravación humana que había alcanzado niveles intolerables y necesitaba ser reprimida. ¿Y quién podría hacer esto sino Dios, que es santo, justo, perfecto? Como juez y creador, Dios tiene este derecho y este deber. ¿Quién va a censurarlo? ¿Quién va a juzgarlo por esto? ¿Sus criaturas? ¿Tú? ¿Yo? No, no podemos. Con respecto a la muerte de los cananeos, cualquiera que tenga el más mínimo sentido de justicia reclamará justicia ante la extrema violencia y maldad. ¿Sí o no? Si nuestro frágil sentido de la justicia hace que nos sintamos incómodos cuando los criminales quedan impunes, imagínese el corazón de un Dios totalmente santo y bueno. No podía permitir que los cananeos siguieran practicando cosas tan terribles como el infanticidio, el incesto, la necrofilia y tantas otras perversiones. Bueno, tiene la lección en las manos ahí, lea los textos sugeridos, ¿no tiene? Voy a citar algunos para ti si quieres tomarlos y leer tu Biblia. Levítico 18, versos 24 y 25. Levítico 20, versos 22 y 24. Deuteronômio, capítulo 9, verso 5. Deuteronômio 12, verso 29 a 31. Primeiro Reis 14, 24. Primeiro Reis 21, 26. Segundo Reis 16, 3. Segundo Reis 17, versículo 8. Segundo Reis 21, versículo 2, e etc. ¿Podría un Dios santo, perfecto, justo, ver todas esas cosas y no tomar una actitud como hizo? No, no es ese tipo de Dios que servimos, que la Biblia muestra para nosotros, que se reveló a nosotros. Es amoroso, misericordioso, sí, pero justo, santo y perfecto, sí, también. Muy bien. Por tanto,
através de Israel, Deus ejerceria seu juízo para juzgar e hacer detener el mal. El Deus bíblico jamás ignorou as infames atrocidades cometidas por este pueblo, não. Además, Deus quiso evitar que essa forma de vida fuera aprendida e reproduzida. Sin embargo, entenderemos aún más los juicios divinos si também consideramos a segunda verdade bíblica, a paciência divina. Aunque no exenta al culpable, Deus também exerce sua paciência. Exatamente, conforme Números 14, 18. Deus anunciou um tempo em el que toleraria pacientemente a iniquidade de los cananeus, porque não los juzgaria hasta que fuera de hecho necessário, conforme Gênesis 15, verso 16. Deus hace todo em momento certo, perfeito. Piénselo, Deus suspende su juízo sobre los clanes cananeus durante 400 anos, porque a maldade, a malignidade de esse pueblo aún não havia alcançado o ponto de inaceptabilidade. Também foi paciente com a geração corrupta anterior ao dilúvio e lhe ofereceu oportunidades de arrependimento através da predicação de Noé. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 3, versos 18 e 20, e em segunda carta 2, verso 5, nos mostra isto, queridos. Exatamente. Se hubiera visto as grandes obras del Senhor e se hubiera arrependido de sua maldade, esta geração seguramente encontraria o favor divino. Não crees que Deus los havia perdonado? É claro que sim, seguro que sim. Afinal, nosso Deus é Deus perdonador, é Deus bondadoso, Deus que odia o pecado, mas sempre está listo para perdonar o pecador arrependido e que se rinde a Ele para uma nova vida. Exatamente, queridos. Muito bem. Não foi assim com os malvados ninivitas em los dias del profeta Jonás, conforme se pode ver em Jonás 3, versos 5 a 10. Deus los perdonou, queridos. Sí, los ninivitas se arrependeram. ¿Y qué hizo el Señor? Perdonó a todos. Exatamente. Deus sempre oferece oportunidades para o arrependimento antes de exercer su juízo correto, su justo juízo. Así es nuestro Dios. Por lo tanto, não há evidência bíblica razonável para considerar a Deus revelado em el Antigo Testamento como siniestro e sanguinário. Su pueblo, sí, su pueblo sempre lo reconoció como el Padre amoroso que se revelou perfeitamente em la persona de Jesucristo. Glória a Deus. Su amor é tão grande como su justiça. Vamos repetir esto. Su amor es tan grande como su justicia. Si entendemos esto claramente, queridos, ya valió la pena estudiar esta lección. Su amor es tan grande como su justicia. No desprecie ni uno ni otro. ¿Ok? Muy bien. Por lo tanto, nunca dejará de enfrentarse al mal. Sobre todo, não trairá um castigo justo sem antes oferecer sua abundante graça. Glória a Deus. Alabado seja o nome de nosso Senhor. Muito bem, queridos. Depois de este bloque de perguntas, na primeira parte, vamos agora a alguns princípios práticos, ok? Segundo tópico, defendendo a fé cristiana. Celebremos, Deus sigue sendo amoroso. Aleluia, celebremos, celebremos, celebremos. Deus continua sendo, sigue sempre sendo
amoroso. Aleluya. A pesar de la necesidad de ejercer su santo juicio en la tierra, el Dios revelado en el Antiguo Testamento sigue siendo el Padre amable revelado en la persona de Jesucristo, conforme 1 de Juan, capítulo 4, verso 16. Não se complace em la muerte de los impíos, sino que espera que todos lleguen al arrepentimiento. Ah, queridos, el soberano no es una deidad intempestiva. La prueba de ello es el hecho de que dio a su Hijo para que muriera por los pecadores. Por ti y por mí. Murió por mí, por mis muchos pecados, por tus pecados. ¿Es o no es un Dios de amor? Dios es amoroso y justo. No podemos ensalzar un atributo sobre otro. Por tanto, Dios no es solo juez, sino también Dios es amor. Anhela que los perdidos sean salvos y escapen del juicio. Exatamente, conforme segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Esto significa que podemos celebrar su amor perfecto. Si pecamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos, segundo la carta de 1 de Juan, capítulo 1, verso 9. Dios es amor y Dios sigue acogiendo a los pecadores. No paró, Él sigue acogiendo a los pecadores, como siempre hizo en el Antiguo Testamento, siguió haciendo en el Nuevo Testamento y será hasta el momento final. Pero no duerma en el paradero. Despiértate, porque el tiempo se agota. ¿Ok? Entonces, no dude en disfrutar de esta verdad. ¿Ya tuvo tú alguna duda a respeito de Dios? ¿Ya tuvo alguna visión equivocada a respeito de Dios? De su carácter santo, justo, amoroso, piadoso? Analice con más cuidado, si necesario, vuelva otra vez a este estudio. Y si quedarse alguna duda, otra vez, porque la palabra de Dios va a quitar de tu corazón, por la obra del Espíritu Santo, cualquier duda. Pero ya tuvo alguna visión equivocada? Quizás sea por el hecho de que tú exaltava un atributo de Dios más que el otro. Tú dices que Dios es amoroso y está bien, pero tú no estás muy de acuerdo que Dios es justo. ¿Tú piensas que la justicia es menor que el amor de Dios? No, queridos, es igual. Si Dios es amor, Dios también es justo. No podría ser diferente. Si no, no sería el Dios que conocemos, no sería este Dios de la Biblia. Amén. Vamos a seguir. Vigilemos, Dios permanece justo. Se engaña quien piensa que Dios del Antiguo Testamento era uno y del Nuevo Testamento es otro. Está totalmente equivocado. Vea esto. El amor de Dios se reveló plenamente en la persona de Jesús, pero debemos recordar que el juicio divino también se manifestará plenamente en él. El que cree en Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan capítulo 3, verso 36. É Jesus. Quem pensa que Jesus é amoroso e o Padre é malo, está equivocado. Só uno solo Deus, três personas pero uno Deus. Ellos son el mismo. Jesús é amoroso igual que el Padre, pero é justo igual que el Padre. Sí, Deus não puso fim a sus decretos de justiça en el Antiguo Testamento. Definitivamente juzgará el mal por meio de Cristo. Sim, queridos, conforme Mateus 7, verso 22 e 23, leia esse texto, desde o verso 21, preferencialmente. Vendrán días como los de Noé. En el juicio final, el Señor ejercerá su
justa justicia. Hasta entonces, Dios continúa mostrando su paciencia. El ejemplo de Sodoma y Gomorra sirve como una advertencia para todas las personas que se acerquen al Señor. Es así que nos enseña la palabra. Fue escrito todo, dejado para nuestro ejemplo. Por tanto, que el amor se perfeccione en nosotros para que en el día del juicio mantengamos la confianza en la gracia de Jesús. Aleluyas. Entonces, queridos, no es correcto pensar que los juicios divinos del Antiguo Testamento no están vigentes para el Nuevo Testamento. Dios es el mismo, conforme lá en Malaquías 3:6, uno de los textos ya mencionado ahí. Dios no cambia, Él es el mismo. Exactamente. Muy bien, queridos. Temos aquí un desafío para esta semana, de acuerdo a la lección que estudiamos. Todos los atributos divinos tienen el mismo peso. El amor, la bondad y la misericordia de Dios son infinitos. En la misma medida, su santidad y su justicia permanecen para siempre. En su desafío apologético, vuelva a leer cuidadosamente los textos bíblicos mencionados en este estudio y ore para que tenga la oportunidad de hablar con un amigo que necesita saber más sobre este tema. Para profundizar en este tema, le animamos a leer el libro El Dios que no entiendo, escrito por Christopher J. H. Wright, publicado por la editora Vida, en el que el autor trata sobre la muerte de los cananeos. Otra lectura interesante es el artículo La teología de Dios y el genocidio cananeo, escrito por Walter C. Kaiser, junio, y publicado en página web. Tú, porém, ok? Haz comilla, tú, porém. Cierra comilla en portugués. Muy bien, queridos, que el Señor bendiga a todos y vamos ahora a encerrar con una oración. Grandioso Dios, querido Padre, te alabamos por todo, Señor. Amado Hijo Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Gracias, Santo Espíritu de Dios, por esta lección, por esta palabra viva e inspirada de la Biblia Sagrada, que fueron aquí transcritas por medio de este estudio, explicado, aclarado a nosotros por medio de esta lección. Gracias por todos que estuvieron involucrados en la preparación, en las investigaciones, para que este estudio llegase a nosotros. Señor, ahora, una vez que cada uno de nosotros estudiamos esta lección, probablemente muchas de nuestras dudas fueron quitadas y estamos mejor preparados para también ayudar a otros que están confusos. Úsanos, pues queremos, Señor, cumplir con celo, con fidelidad, con amor, Señor, esta misión de enseñar a los demás, de defender las verdades bíblicas, de dar respuestas bíblicas a las preguntas difíciles. En el santo y glorioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, que Dios les bendiga a todos en el santo y glorioso nombre de Jesús. Bendiciones a todos. Amén y amén.